en ese canal. Supongo que poco. Pero doy ya la bienvenida a Guillermo Prada. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Gracias. Sí, tienes hoy cara de cansado. Acabas de salir del turno, estás machacado, ¿no? Por los pocos efectivos que sois. Bueno, aquí trabajamos, sí. Aquí trabajamos y tenemos que hacer noches, tenemos que hacer mañanas, tardes y los turnos, pues, luego necesitas un tiempo para recuperar. Yo vi, Raúl te saluda ya, que estuvimos ahí en la valla todos juntos, vi Sí. muy pocos efectivos y justo unos días después saltaban un centenar de inmigrantes ilegales a través de la valla de Melilla y además que habíamos hablado de que estaba afortunadamente la cosa tranquila. ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros desde la Asociación Pro Guardia Civil tenemos la costumbre, y creo que es una costumbre muy sana, de proteger a los intereses de los guardias civiles y de la Guardia Civil en general, no desvelando los datos de cuántos componentes estamos allí, de cuántos efectivos hay, de qué medios y a qué horas estamos, de dónde están unos y otros. Vamos a disculpar que no te dé ese tipo Claro, claro. de datos porque creemos que así pues estamos haciendo lo que debemos. Mm. Pero sí que te diré que estos saltos se están repitiendo cíclicamente y van a seguirse repitiendo hasta que no se tomen medidas. Medidas hay de dos tipos. Están las medidas, o de tres tipos, si queremos verlo así. Medidas de tipo de aumentar la plantilla, por supuesto, de aumentar los medios, por supuesto, de mejorar la valla, que ahora mismo está en un estado que ya lo pudisteis ver, que es francamente mejorable, pero Mm. sobre todo, y es por lo que abogamos nosotros desde la Asociación Pro Guardia Civil, es de una herramienta legal que se utilice sistemáticamente y que permita poner en frontera automáticamente a las personas que entren en Melilla por un punto no habilitado, como es la valla. Y esa Mm. herramienta legal es la que venimos defendiendo desde hace muchos años, es el acuerdo de readmisión, es el rechazo en frontera y es la aplicación de lo que vulgarmente se llama, bueno, lo que es la ley de derechos y deberes, la ley de, perdón, la ley de las obligaciones de los ciudadanos extranjeros, la ley de derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros en España, que es la vulgarmente conocida como la ley de extranjería. Ujú. Entonces, ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues ahora mismo, mayor o menor, en mayor o menor medida, lo que hay es un efecto llamada. Y hay un efecto llamada porque se está invitando a esos grupos numerosos de subsaharianos a que salten la valla de Melilla, a que se peleen con nosotros entre las vallas de Melilla, a que nos superen, a que nos peguen, a que nos escupan, a que nos orinen encima, a que nos tiren las piedras que previamente ellos han arrojado para tenerlas encima o las que portan ellos mismos en sus mochilas, en definitiva, para que se peleen, para que se monte una batalla campal y Mm. traten de superarnos a toda costa. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente y para nosotros inexplicablemente lo que se está utilizando ahora es única y exclusivamente el rechazo en frontera. Y el rechazo en frontera, que en su momento pues fue aplaudido por nuestra parte, porque suponía desde el año 1992 legislar específicamente para Ceuta y para Melilla, Ujú. pues ahora nos ha situado en este brete. Y este brete es un partido de rugby, es una batalla campal en la que nosotros tenemos que emplearnos cuerpo a cuerpo con los inmigrantes que pretenden entrar violentamente. Si una vez que hubiesen saltado se siguiesen aplicando las normas, la ley de seguridad ciudadana, la de derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros, que permite interceptarlos, digo permite, no solo permite, sino que yo voy más lejos, yo creo que obliga a la Guardia Civil, a los guardias civiles, nos obliga a interceptar a esas personas que han entrado irregularmente, ilegalmente, y conducirlos, como dice el reglamento que regula la ley, que está así establecido, conducirlos a la mayor brevedad posible al Cuerpo Nacional de Policía para su devolución. Porque la devolución, lejos de lo que la mayoría o la inmensa mayoría de los medios de comunicación transmiten al ciudadano, la devolución
no es la devolución en caliente. Cuando dicen devolución en caliente se están refiriendo a un fenómeno que no existe y que es un término que utilizaron o que utilizan tanto medios de comunicación, ONGs, es decir, todo aquel que quiere hacer daño a los guardias civiles de Ceuta y de Melilla o a la Guardia Civil en general, insinuando que se cometen ilegalidades, pues utiliza el término devolución en caliente. Bueno, pues no. La devolución es un concepto de la ley de extranjería y no es el rechazo en frontera. Una cosa es el rechazo en frontera, que es lo que está legislado en la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana y que permite que cuando los ciudadanos extranjeros que intentan entrar irregularmente en grupos numerosos y violentamente son interceptados sin superar los elementos de contención, pues son rechazados en ese mismo punto. Bueno, pues la devolución nos obliga a, una vez que han superado esos elementos de contención, interceptarlos y conducirlos a la mayor brevedad posible al Cuerpo Nacional de Policía para su devolución. Es decir, la historia no termina con la Guardia Civil. La historia empieza con la Guardia Civil interceptando y poniendo a disposición de la Policía Nacional. La Policía Nacional está obligada a informar a la delegación de gobierno, ya no sabemos si eso se está haciendo. Desde luego, hace unos años preguntamos al comisario por aquel entonces de la Policía de Melilla, preguntamos al delegado del gobierno por aquel entonces en Melilla y no nos daban respuestas concluyentes. Y ahora mismo muchos nos tememos que tampoco se esté haciendo así. Es decir, una vez que nosotros, los guardias civiles, en el cumplimiento de la custodia de fronteras, interceptamos a personas que han intentado saltar o que han saltado y le entregamos a Policía Nacional, la Policía Nacional tiene que dar cuenta a la delegación de gobierno y la delegación de gobierno tiene que ordenar la puesta en frontera mediante la devolución, es decir, la devolución de esas personas. ¿Cuántas devoluciones se han producido? Devoluciones de la ley de extranjería. No las devoluciones que pretenden achacarnos las ONGs que constantemente nos quieren criminalizar, sino cuántas devoluciones de la ley de extranjería se han producido en los últimos años. Sería un dato muy interesante ver cuántas devoluciones se llevan haciendo de ese tipo pues, en la última década, por ejemplo. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? Pues lo primero es que no me gusta nada la cara que tienes. Hombre, Marlaska tiene una cara de más descansado. No, creo que nos vimos demasiado allí en Melilla, lo cual no es buena señal que alguien coincida conmigo muchas horas, porque está muchas horas por ahí deambulando. La gente va a pensar que estuvimos tomando copas. ¿Dónde? Si estaba todo cerrado. Los únicos que tomaron copas fueron los que montaron la fiesta en el hotel, que estos sí se pusieron finos. Mira, esto que has comentado, que yo intento explicar a la gente para que lo entienda, lo de la batalla campal, el contacto físico, es que esta nueva valla, lejos de solventar el tema de la munición, para mí, de hecho, estoy intentando componer todos los vídeos de lo que grabé allí, se ha dejado un espacio entre el hormigón y la valla, donde es mucho más fácil introducir las piedras, porque antes tenían que acertar a tirarlas para arriba y ahora las pueden meter así. Entonces, cuando se construye esto, en algún momento se le preguntó a la gente que tiene que padecer esta construcción cómo se iba a hacer, o esto ha habido unas personas que lo han decidido y... Eso da la impresión de que nunca ocurre. Evidentemente nosotros o los compañeros que están a pie de valla y que están todos los días, todas las tardes y todas las noches, las 24 horas del día, tendrían mucho que decir al respecto. Yo sinceramente creo que no se les pregunta. De todas formas, sí que es verdad que lo que hay que poner en la valla son medios que dificulten y retrasen la entrada al máximo posible para que dé tiempo. Y con esto estoy contestando a la pregunta que antes a lo mejor me he ido un poco por la rama. En la valla tiene que haber medios que dificulten la entrada y que la retrasen de manera que los guardias civiles, muchos, pocos, los que estemos allí, pues tengamos tiempo de reaccionar, tengan tiempo de reaccionar para impedir esa entrada, para detectar esa entrada y para que se pueda realizar el rechazo en frontera y posteriormente, si se produce el salto de la valla o la superación de los elementos de contención, pues que se aplique la ley de extranjería. Yo no es broma, yo tengo una pésima costumbre que no me gusta echar mentiras. Y mira, para que veas que no es broma,
Estoy intentando componer el vídeo al respecto de cómo es la valla, la construcción y demás, y de enseñar cómo se puede sortear la valla y demás. Y aquí hay una foto muy interesante. ¿Vale? No son futbolistas, son tornillos que ayudan a engancharse a la valla. Entonces, yo lo que me pareció, de hecho, grabé mucho para que la gente viera lo endeble y lo fácilmente sorteable que es. Sí. De hecho, al día siguiente entraron casi 90, ¿no? Sí, sí, correcto. Hay una cosa que es la adaptación que hacen estas personas o las mafias a los medios que se van poniendo, los medios materiales. Yo recuerdo que antes de que existiese la llamada malla antitrepa, bueno, pues ellos simplemente se descalzaban y subían con manos y pies, pues subían por la valla, trepaban por la valla. Fue a raíz de poner la malla antitrepa, que es una malla más tupida, cuando ellos idearon esa forma de escalar, pues poniéndose esos zapatos, esas zapatillas con esos clavos que van por dentro, de manera que pueden meterlos entre los agujeros de esa red tupida y a su vez utilizan unos ganchos, unos garfios que son hechos con gavilla, están torcidos y están afilados, de manera que los llevan amarrados a las muñecas y pueden subir con ellos fácilmente. Con una habilidad pasmosa, por otra parte. Pero claro, esos objetos que ellos portan, una vez que superan la valla y se encuentran con nosotros o nosotros nos encontramos con ellos, los utilizan en nuestra contra y los utilizan para amenazarnos y para en ocasiones provocar heridas y lesiones, que hasta ahora no ha habido lesiones muy graves, pero sí que ha habido momentos de mucho peligro y eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, desde la Asociación Pro Guardia Civil nosotros siempre hemos defendido que podemos poner todos los elementos materiales que se quieran. Podemos poner concertina o no, podemos poner los peines o no, la malla tupida o no, pero lo que necesitamos los guardias civiles de Melilla es una legislación que se aplique sistemáticamente para reducir el efecto llamada. Esas personas pueden llegar a superar la valla o no, pero si superan la valla, son interceptados, son conducidos al Cuerpo Nacional de Policía y son puestos en frontera, se acabó el efecto llamada. Y nosotros vamos un poco más lejos. Si no quieren aplicar la ley de extranjería, porque es una ley nacional y Marruecos no está obligada a cumplir una ley nacional, vamos a buscar la solución del acuerdo internacional con Marruecos, que es, por otra parte, lo que Europa lleva pidiendo, casi exigiendo a los países frontera, como es el caso de España, con otros terceros países, como puede ser Marruecos. Entonces, lo que pide Europa y lo que lleva clamando Europa es que se aplique acuerdo de readmisión, que se acuerden, que se lleguen a acuerdos de readmisión. Bueno, pues España tiene un convenio de readmisión, un acuerdo de readmisión firmado en 1992. Se puede aplicar mañana mismo. Se le puede aplicar a esos 80 y tantos o 90 ciudadanos extranjeros que entraron el otro día. Se puede aplicar mañana mismo. Y mañana mismo se les puede poner en frontera o pasado mañana en el plazo de 10 días en el que está estipulado. Todavía estamos en plazo para que esas personas sean puestas en frontera. Y el gobierno tiene en su mano ahora mismo eliminar el efecto llamada diciéndole a las mafias, muy bien, vosotros habéis saltado, pues ya estáis en frontera. Y Marruecos tiene la obligación de cumplir ese acuerdo, que es la gran diferencia con cumplir o no cumplir la ley de extranjería. Marruecos no tiene por qué cumplir la ley de extranjería, puesto que es una ley española, pero sí está obligada o sí está obligado a cumplir con el acuerdo de readmisión. Por tanto, debe España aplicar sistemáticamente y utilizar todos los medios que tenga a su alcance para que Marruecos colabore. Estamos siempre diciendo que Marruecos colabora. Bueno, pues vamos a hacer que colabore. Decía la Unión Europea no hace mucho que en caso de que los países frontera con la Unión Europea, como es el caso de Marruecos, no colaborasen con los acuerdos firmados, acuerdos de readmisión firmados con países frontera, como es el caso de España, el tercer país Marruecos, nosotros país frontera, debería la Unión Europea ejercer un efecto palanca sobre ese país. Es decir, Marruecos está poniendo a disposición de los países frontera todo su potencial y todo su efecto palanca, entre comillas, con eso
hayan pretendido insinuar, lo ponen a disposición de España y lo ponen a disposición de los países frontera de la Unión Europea para forzar, obligar a esos países terceros a cumplir con los acuerdos de readmisión. Y esa, en definitiva, para nosotros desde la Asociación Pro Guardia Civil, es la única medida realmente efectiva que puede conseguir finalizar o eliminar el efecto llamada, porque sería la puesta en frontera sistemática de esas personas. Hay algunos en el chat que, como Gracia Viñuela, que apuestan por electrificar las vallas. Yo, como soy muy mala persona, ya en Melilla ya lo saben, yo soy muy mala persona, ¿vale? Y hay una frase que me gusta mucho, que me acompaña, que es que dato mata relato, ¿vale? Entonces, cuando... Vamos a ver, espera. Eres muy mala persona porque hace unos días atropellaste a... No, yo ya era malo antes. Yo ya era malo desde pequeño, vale. La cosa es que yo ya lo dije, para mí la entrevista más interesante de las que hicimos allí fue la tuya, porque creo que es muy importante que la gente entienda esto. Y yo voy a enseñar una cosa al respecto, para que la gente vea dónde es el partido de rugby, porque hay una cosa que es un acuerdo bilateral. Entiendo que un acuerdo bilateral quiere decir que hay dos partes. Bien, aquí vemos una imagen, ahora lo pondré en movimiento, a la izquierda se va a ver Marruecos, ¿vale? Acordaros que Marruecos tiene la obligación por escrito de dejar 500 metros entre la valla y las construcciones. La valla no tiene absolutamente ningún elemento. Esto los críos lo saltan. Miren. 500 metros tiene la obligación Marruecos de dejar entre la valla y las construcciones, un espacio diáfano. Yo cuando vi aquello, cuando charlamos contigo en la orilla de la playa, yo vi los postes podridos, huecos por debajo, muchísima zona sin peine, ¿vale? Y entonces a mí se me hizo muy llamativo y claro, cuando yo tenía la duda de, efectivamente, claro, cuando estos tíos saltan, se encuentran ahí, es un encuentro físico, es un encuentro totalmente físico entre hombres que se van a agredir. Unos que no pueden armarse, los otros con lo que lleven. Ácidos, hierros afilados, piedras. Y resulta que los malos son los que defienden una frontera soberana. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo dejaron vendidos de esta manera? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que ha sido una cosa gradual. Se ha conseguido, voy a hacer una comparación que seguro que alguien puede sacarla de contexto, pero bueno, es una comparación como puede ser otra. Yo recuerdo en los tiempos en los que los partidos políticos que defendían las ideas de los etarras, llamaban Euskal Herria, a todo el territorio que ellos pretendían que fuese una nación, en vez de llamarla País Vasco. Entonces, hubo medios de comunicación que adoptaron esa palabra y hubo medios de comunicación que decidieron no adoptar esa palabra. Esa batalla, y ahora me vuelvo al tema de la inmigración, y yo insisto con los términos, por ejemplo, protocolo de actuación. ¿Qué pasa cuando guardias civiles piden un protocolo de actuación? Parece que no hay protocolos de actuación. Oiga, mire, no se trataba de eso y los tiros no iban por ahí. Fueron unos años en que unos guardias civiles pidieron a la Fiscalía General del Estado que actuase ante las devoluciones en caliente, que es otro concepto que a mí personalmente no me gusta nada. Y no me gusta nada y me gusta menos que se haya hecho ya absolutamente popular y absolutamente común, sí, que los medios de comunicación... Como ocupa. Claro, exactamente. Entonces, digamos que esa batalla que tú decías ahora, la empezamos a perder en el momento en el que se transmitió a la gente que determinadas ONGs, determinados juristas, siempre invocando el término jurista, se pretendía dar un halo de veracidad a esas personas que efectivamente son juristas, pueden serlo, ¿por qué no? Pero en definitiva son contrarios, por ejemplo, pues a que en el Código Penal esté tipificado el delito de colaborar, animar, favorecer la inmigración ilegal.
porque los inmigrantes que saltan no cometen un delito, pero las personas que les ayudan sí lo cometen. Entonces, hay una plataforma que ya lleva unos años, bastantes años, funcionando, cuyo objetivo primordial es eliminar del Código Penal precisamente ese delito. Entonces, digamos que cuando hemos perdido esa batalla la empezamos a perder cuando desde quien fuese, desde el gobierno, desde la Guardia Civil, desde las asociaciones, por ejemplo, no fuimos capaces de decirles a la gente, oiga, señores, tengan ustedes cuidado porque los términos estos que les están vendiendo a ustedes, protocolo de actuación, devolución en caliente, la inmigración como un derecho de todo el mundo sin orden ni concierto, en definitiva, ahí empezamos a perder la batalla. Y por volver un poco a la senda que yo debo mantener, porque, bueno, todo este tipo de comentarios, pues quizás se salen un poco de lo que es la línea de actuación de una asociación de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que debemos hacer es velar por los intereses profesionales de los guardias civiles. Y en mi caso, concretamente, de los de Ceuta y de Melilla. Y al respecto de la inmigración, pues tengo que volver a insistir en que lo nuestro es defender que las actuaciones, como hemos hecho siempre, que las actuaciones en fronteras son y han sido absolutamente legales, y evitar que nuevamente volvamos a vernos sentados en un banquillo acusados precisamente por esas ONGs que empezaron hace muchos años, pues todo lo que he dicho antes. Por cierto, a criminalizaron, sí, ¿no? Básicamente. Correcto, sí. De hecho, hay ONGs que se personaron en el tema del Tarajal. El tema del Tarajal fueron unas acusaciones gravísimas a guardias civiles que intervinieron en un intento de asalto masivo en el que perecieron tristemente, y siempre lo hemos lamentado y lo lamentaremos, la muerte de cualquier persona, de subsaharianos que murieron ahogados en las inmediaciones del Tarajal, pero también tristemente fueron injustamente para nosotros acusados guardias civiles de esos ahogamientos. El machaque que se les ha dado a esos guardias civiles durante un montón de años, esa presión que han ejercido laboral, social sobre esas personas, aportando a la causa peritajes. Yo animo a todo el mundo a que se lea uno detrás de otro las sentencias que ha habido y los autos que ha habido de los jueces de Ceuta y las juezas de Ceuta en ese sentido, y podrán ver cuál ha sido la actitud, cómo se han portado las ONGs que acusaban a esos guardias civiles, a esos compañeros, qué pruebas aportaron y cómo calificaban esas pruebas los propios jueces y qué importancia le daban y qué intención le conferían los jueces a esas pruebas. Unas pruebas que eran absolutamente arbitrarias y que tenían como finalidad, pues eso, criminalizar a los guardias civiles. Mira lo que dice ese roboto. Mi hermano, que es militar, estuvo en Melilla vigilando la valla hace más de 20 años. Decía que los marroquíes querían que los cogieran los militares españoles porque si los cogían los militares marroquíes les pegaban unas palizas brutales. ¿Se lo piensan más los soldados marroquíes que custodian la valla o la policía que hay ahí a la hora de tratarlos? ¿Son más beligerantes con ellos que vosotros? Yo voy a llamar la atención sobre una cosa y permíteme que no te conteste directamente. Nosotros estamos, entre comillas, protegidos por una valla, por unos elementos disuasorios que retrasan su llegada. Nosotros tenemos la zona iluminada, tenemos pavimento, tenemos suelo, tenemos vehículos, tenemos refuerzos de la Policía Nacional que siempre está ahí para echarnos una mano cuando hay un salto. Tenemos refuerzos de la policía local, tenemos un mundo civilizado y una serie de estructuras. ¿Qué tienen las fuerzas marroquíes al otro lado de la valla? Hace 20 años, ¿qué tenían las fuerzas marroquíes para protegerse de una... No se me ocurre, no quiero faltar al respeto a nadie, pero no se me ocurre otra forma de decirlo que una auténtica estampida de 400 o 500 personas corriendo por encima de ellos, arrojándoles piedras a ellos, a las fuerzas marroquíes. Porque antes de llegar a la valla tenían que superar a las fuerzas marroquíes. Y si con nosotros emplean la violencia, con ellos también. Las ONGs han utilizado también sistemáticamente el argumento de que efectivamente como decían
en el mensaje este que has puesto, pues que las propias fuerzas marroquíes ejercían violencia sobre ellos. Pero es que, claro, si vemos las imágenes, ya no hace falta comentarlas, si vemos las imágenes de saltos masivos que ha habido en Melilla, vemos que en los momentos previos, incluso en Tarajal, solo un grupo de 400 personas trotando son absolutamente imparables, trotando en campo abierto. Cuando acabamos la entrevista, me dijiste, ¿no? Nos diste las gracias porque no te habíamos preparado una encerrona, porque has tenido muy mala experiencia con los medios de comunicación que han ido a entrevistarte allí, que luego te encuentras que son entrevistas que al final lo que buscan es criminalizarlos, que cortan las partes que a ellos no les interesan y acaban metiéndote en líos y dando una imagen del cuerpo fatal, ¿no? Para vuestros intereses, que son nuestros intereses, ¿no? Que tengáis más medios y que se os traten de forma más digna, ¿no? Sí, y yo creo que eso ha ocurrido porque, bueno, y seguiría ocurriendo y seguirá ocurriendo porque hay medios de comunicación que ya tienen su programa hecho antes de venir y su idea preconcebida cuando nos entrevistan. De manera que solo nos necesitan pues para poner una cabeza de turco contra la que cebarse y a la que ridiculizar o a la que cargar con una serie de historias que nosotros ni siquiera entramos en eso. Nosotros únicamente defendemos los intereses profesionales de los guardias civiles y eso creo que no se nos puede echar en cara. ¿Cómo lo hemos hecho? Precisamente aportando argumentos legales. ¿Qué medios de comunicación nos han hecho eso? Pues bastantes, sí, nos han hecho bastantes encerronas, dándonos la palabra un momento, haciéndonos una pregunta trampa y luego quitándonos el micro y dejando pues que otras personas nos llevasen la contraria y prácticamente terminando el programa. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando Ignacio Zembrero del País publicó unos audios en los que se podía escuchar a los compañeros de la Guardia Civil de Melilla trabajando. Había habido un salto, habían interceptado a un conjunto de subsaharianos, creo que eran, y iban a proceder pues a lo que es el rechazo. Y entonces en esos audios se oía cómo debían ir por la valla, concretamente por una zona de la valla que se llama la 13. Y entonces supuestamente vendía esos audios como es por la noche en la A13, que vayan por la 13, que vayan por la 13, era lo que se oía. Y entonces empezó el rumor, también alimentado incluso por guardias civiles de Melilla, de que en la A13 no había cámaras y que por eso se llevaban a la A13, para que no hubiese testimonio de que eso estaba sucediendo. Muchos guardias civiles, he dicho muchos y lo retiro, algunos guardias civiles probablemente pensaban que lo que se hacía no era legal. Y entonces se iban con una sensación a casa de haber hecho algo ilegal. No me imagino lo mal que lo pasarían esos guardias civiles y no me gustaría estar en su pellejo. Cuando desde la Sexta nos quisieron entrevistar a nosotros, a la Asociación Pro Guardia Civil, nos ofrecimos como cabeza de turco. ¿Por qué no? Porque tampoco pensábamos que nos iban a hacer ninguna encerrona, pero sí que es verdad que en vez de una entrevista fue un cara a cara con una presidenta de una ONG, con Estrella Galán, y en ese resumen, bueno, pues dieron su parecer, editaron la entrevista y bueno, para nosotros faltaban cosas que habíamos dicho en defensa de nuestros argumentos, pero sobre todo obviaron una parte que fue la de publicar unas fotografías que fueron hechas con las cámaras que Ignacio Zembrero decía, no sé si Ignacio Zembrero o El País, ya no lo recuerdo, pero bueno, que parecía que querían decir que ahí, como no había cámaras, se hacían ese tipo de cosas. Bueno, pues las imágenes hechas por esas cámaras en las que se veía la propia entrevista fueron entregadas al equipo que vino a hacer la entrevista y no hicieron mención a eso. Entonces, bueno, y como eso, pues alguna otra más. Siempre tratando de, pues eso, Te voy a hacer una pregunta y yo te voy a dar a ti una respuesta, ¿vale? ¿Sabes qué es esto? Eso es una teresiana de la Guardia Civil. Bien, esto me lo dio un señor que tuvo un accidente muy grave intentando
detener a una persona que llevaba droga, ¿vale? De la que entra por la parte de la frontera sur. Y al respecto de lo que has comentado antes, de si la policía marroquí se enfrenta ante una marabunta de gente, yo lo voy a mostrar porque como yo soy muy malo, yo lo muestro para que la gente lo vea, para que entienda la gente qué es defenderse de esto. Esto es la frontera de Marruecos. ¿No tenéis sonido? Sonido es terrible. Por ahí de arriba se va a ver la bandera marroquí. Esta es la frontera de Marruecos. Entonces, si alguien se piensa que unas personas cuerpo a cuerpo se van a defender de esto, que lo van a poder parar, esto es una protesta cuando se cerró la frontera. Pues cuando uno se imagina que 400 de estos van a entrar y en alguno de esos puntos hay un guardia, ¿cómo se va a hacer? Yo seguramente no lo voy a criminalizar. Yo muchas veces, mucha gente me dice, no, es que la culpa, es que tú siempre defiendes a la Guardia Civil y tal, y hay malas actuaciones y tal. Sí, señor, yo he visto malas actuaciones de la Guardia Civil, las he criticado, porque como hay mucha gente, todo el mundo no lo hace bien. Pero eso también te va a pasar en la cocina, pues yo trabajo en la cocina y he visto cada cuerpo en la cocina, que para qué. Pero no te criminalizan el sector. Sin embargo, la Guardia Civil, cuando yo veo, porque claro, una cosa es verlo y otra cosa es estar allí, ¿no? Entonces yo lo que veo es que cuando estábamos allí, Javier, cuando hicimos la entrevista contigo, la Guardia Civil se fue porque había unos nadadores. Había unos allí y entonces vivís es una tensión constante. No sabéis cuándo la van a hacer y tal. Y encima sois los malos. Y encima los medios de aquella manera. Yo, la sensación, si yo tuviera que utilizar una palabra para definir la frontera, porque una cosa es una frontera con otro país, pero como tú muy bien dices, vamos a ver con quién tenemos frontera. Esa es la frontera con África. Es la frontera con gente que tiene una cultura absolutamente tribal en comparación a nosotros y que ellos quieren entrar. Ellos quieren entrar. Y la imagen calamitosa del otro día, que yo la saqué en directo, de que la gente, el mensaje que se da es que es un partido de rugby, como muy bien dijiste. Es una confrontación física que si tú pones el pie en una línea, es un touchdown, ya estás en España. Por eso cuando saltan la valla lo celebran. Es como, yo ya estoy aquí. ¿Eh? Y claro, si hubiera un mensaje de que estas personas han entrado ilegalmente, usando la violencia, ha habido guardias civiles heridos, jamás vais a tener papeles y no se puede regularizar la situación de quien entra así en un país, no tendréis que padecer este disparate y este enfrentamiento cuerpo a cuerpo en esa situación. Entonces, ¿crees que es posible ser más tajante y que se pueda legislar de tal forma que las mafias entiendan que a mí me da igual que saltes, pero nunca vas a tener papeles? Nosotros estamos convencidos desde la asociación de que, y ya lo dijimos en unas jornadas de formación que hicimos en el año 2013, que la principal herramienta para luchar contra la inmigración ilegal en Melilla y en Ceuta es y se llama acuerdo de readmisión. Estamos absolutamente convencidos de que la puesta en frontera sistemática de estas personas que saltan la valla serviría de aviso para las mafias para decirles, oiga, por aquí no lo intenten porque es inútil. Si ustedes colocan inmigrantes de una forma violenta e irregular, pegándole a la Guardia Civil, estos señores cuando sean interceptados, y van a ser interceptados porque Ceuta y Melilla son ciudades muy pequeñas y hacen frontera con el mar y con Marruecos. De manera que van a ser interceptados al 100%. Si una vez interceptados se aplica la otra ley, la ley de extranjería, o se amplía el acuerdo de readmisión para que eso suceda así, como si fuese la ley de extranjería, pero en virtud del acuerdo de readmisión, pues las mafias entenderían inmediatamente el mensaje y dejarían de utilizar Ceuta y Melilla como vías de entrada para la Unión Europea. Nosotros estamos seguros de que la utilización de esa norma legal actualizada, porque esa norma legal es un acuerdo de 1992, hace muchísimos años que se legisló, que se acordó con Marruecos el acuerdo de readmisión. Entonces hay un apartado en ese acuerdo que habla del
comité hispano-marroquí, comité mixto, perdón, hispano-marroquí, que es una especie de comité de seguimiento de ese acuerdo para, bueno, pues para tomar las medidas que sean necesarias para impulsarlo y para mejorarlo. Entonces, ese comité está compuesto por el ministro del Interior español y el ministro del Interior marroquí. Pues nosotros estamos pidiéndole desde el año 2013 al ministro de turno del gobierno español que se entreviste con el ministro marroquí y que pongan en marcha, en funcionamiento, el acuerdo de readmisión y que lo mejoren. ¿Y cómo podría mejorarse? Pues mire, esas personas que hemos visto en los vídeos, esos subsaharianos que hemos visto corriendo por las calles de Melilla, deben ser, en nuestra opinión, desde la Asociación Pro Guardia Civil, deben ser interceptados. No es posible, es un disparate para nosotros que esas personas, una vez que han superado los elementos de condición, vayan por su propio pie a donde ellos estimen conveniente, a donde la gente les señale, al CETI, porque la gente les dice el CETI por allí. Eso es que mucha gente no lo sabe. Van por sus propios medios al CETI. Sí. Correcto. Cuando a mí me ha dicho la Policía Nacional que algunos de los que saltan y van al CETI llevan 2 kilos de hachís aquí. Bueno, yo no lo he visto nunca, tampoco tengo constancia de eso, pero te digo, sí te puedo decir, la Policía Nacional me lo dijo. ¿qué ocurre? Este es el problema que hay. Claro. ¿Qué ocurre si uno de ellos, en vez de ir al CETI, decide irse a un domicilio, a donde sea, donde conozca a alguien de Melilla que le ha dicho, oye, en vez de irte al CETI, vente a mi casa? O si lo hacen 10, o 15, o 20, o 30, o 50. ¿Y si lo están haciendo ahora? O sea, ¿por qué sabemos que han saltado 87? Porque han entrado 87 al CETI. Y si hay alguno que no ha entrado al CETI y se ha ido a otro sitio. O sea, ese descontrol es inadmisible. Eso no puede suceder. Entonces, nosotros tenemos que seguir. La Guardia Civil, el gobierno, la delegada del gobierno de Melilla tiene que, como ya le hemos dicho a ella, ya nos hemos reunido con ella y se lo hemos pedido, tiene que dar un puñetazo encima de la mesa y poner en orden las cosas y tiene que aplicar la ley de extranjería, tiene que seguir aplicándola. Pero la Guardia Civil tiene que interceptar a esas personas y ponerlas a disposición de la Policía Nacional. Y que sea la Policía Nacional. Sí. El descontrol que está ocurriendo ahora mismo en Canarias, porque obviamente no se está haciendo lo que usted está diciendo. Está contando ahora María Montero que en Las Reollas, en Gran Canaria, un grupo de marroquíes agreden a ciudadanos canarios. Un canario es apuñalado y transportado en ambulancia al hospital Negrín. Un marroquí. Un herido grave. Hay una cosa. O sea, todo esto va a pasar en Melilla y va a pasar en todos los puntos calientes donde está entrando inmigración ilegal. Sí, hay una cosa que se me ha olvidado contestarle a Raúl. Y es, ¿de verdad hay un problema de inmigración en España? ¿Quién tiene que decir que hay un problema de inmigración en España? ¿España se toma en serio? ¿Quieres que te lo diga yo? Yo soy muy mala persona, ¿eh? Bueno, yo lo que entiendo... Claro, tú has dicho que tiene que venir el ministro español a reunirse con el ministro marroquí, ¿vale? ¿Quieres que te enseñe gráficamente cómo fue la reunión? Esto te va a gustar porque me lo ha mandado un guardia civil. ¿Quieres verlo? Es que soy así. Ya sabes que a mí lo de dato mata relato es que me encanta. La última reunión, Marlaska-Marruecos, fueron 30 millones de euros. Tal cual. Oiga, tenemos mucha presión inmigrante, la inmigración marroquí. Solución, 23.023 marroquíes han entrado en Canarias de forma ilegal. España, millones de euros para coches y después de que empezase este problemón en Canarias, se le dieron 30 millones de euros adicionales para el control de fronteras. ¿Sabes cuál es el resultado? Que este mes de enero, a fecha de ayer, la inmigración de enero de 2021 en comparación con la inmigración de 2020 es un 1000% más. Entonces yo la sensación que me dio cuando yo vi la valla, cuando vi las construcciones, cuando vi todo aquello es que Marruecos sabe jugar a esto, juega muy bien con esta presión. La expresión esta que usáis mucho, que a mí me molesta mucho, es lo de abrir y cerrar el grifo. Me lo dijo la Guardia Civil, me lo dijo la Policía Nacional, hablamos con Policía Local y usan toda la misma expresión. Que cuando Marruecos abre el grifo, pues te pueden venir 60.000 personas a pasar por frontera. 60.000. Cuando un compañero tuyo, guardia civil, de la otra asociación, me dijo, un guardia civil, cuando fuimos a ver el puesto fronterizo del barrio chino, y yo decía, ¿uno?
Sí. Uno puede ver 500 pasaportes en una hora. 1000. Bueno, eso en realidad es los responsables de documentación son los compañeros de Policía Nacional. Sí, Nosotros pero que nos ellos dedicamos tienen al resguardo la fiscal cantidad, del Estado. claro, la cantidad Pero de sí, gente que pasa. O sea, sí, es así. Y no se le puede pedir a un compañero de Policía Nacional que que de 400 pasaportes que ve en una hora, estén todos comprobados. Desde luego, lo que te decía es que si hay un problema, alguien tiene que decir que hay un problema de inmigración, porque a lo mejor no supone en términos globales o en cifras globales no supone un problema. Y por eso es por lo que no se legisla, por lo menos en lo que respecta a Ceuta y Melilla. Y no se legisla por ello específicamente para Ceuta y para Melilla. Se legisló en el 92, se ha legislado, yo te voy a hacer una comparación. ¿Has escuchado en prensa algo al respecto de un tal Melillero? Correcto, sí, claro. Sí, vale, bien. Perdona, que tengo aquí la bestia. Te voy a hacer una comparación. Yo soy muy mala gente. ¿Has escuchado que el Melillero roció con ácido a una mujer, 2 mujeres? ¿Sí? Y se Sí, sí. montó todo este dispositivo acertadamente para intentar detener finalmente a este criminal y a este delincuente. ¿Es correcto? Le arrojó ácido a 2 mujeres, ¿es correcto? Eso es lo que ha saltado ¿Cuál a ha los... sido el efecto que ha producido que 500 veces o 200 o 1500 se haya rociado con ácido a los guardias civiles en la frontera? ¿Cuál ha sido la respuesta contundente y eficaz de nuestro gobierno para defender a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Porque yo no he escuchado a nadie echarse las manos a la cabeza pensando en la cantidad de personas que hay defendiendo nuestra soberanía nacional, nuestra frontera inviolable, que lo rocíen con ácido. Y yo quiero una respuesta ciudadana exactamente igual que con la del Melillero, porque me parecía absolutamente correcta, pero vosotros no tenéis ese respaldo. ¿Por qué sois el enemigo? Bueno, sí que es verdad que nosotros sí que sentimos que somos la institución más valorada porque los ciudadanos nos lo hacen ver todos los años y bueno, sí que nos sentimos valorados. Sí, Pero sí. también es verdad que La hay muchos Guardia Civil compañeros es que la han institución resultado, más valorada de España. Eso te lo digo sí, yo y eso les cuece muchísimo a muchísima gente. Pero eso es así. claro. Pero sí que es verdad que cuando se producen lesiones y se han producido lesiones de importancia, y se han producido momentos bastante angustiosos para los compañeros que están interviniendo en frontera, pues sí que ha habido ocasiones en las que, bueno, pues los compañeros han echado en falta un poco más de apoyo y de sentirse arropados. Pero yo siempre voy hasta el punto en el que a un guardia civil lo sienten en el banquillo. Estamos hablando de una institución, la Guardia Civil, en la que el artículo 1 de su cartilla habla del honor. El honor de la Guardia Civil, el honor del guardia civil, una vez perdido no se recupera jamás. Que sienten en un banquillo a un guardia civil por hacer su trabajo, que sienten en el banquillo a un guardia civil acusado de homicidio, como hicieron o como han intentado hacer las ONGs, que sienten a los compañeros en el banquillo por trato degradante, por lesiones, por prevaricación. Eso para un guardia civil es muy difícil de asumir. Y bueno, sí que es verdad, y así lo hemos defendido nosotros desde el principio, que todas las sentencias nos han dado la razón en el sentido de que todas las actuaciones en frontera han sido perfectamente legales y se ajustan a la jurisprudencia y se ajustan a la legalidad. Entonces, nosotros podemos hablar de vallas, podemos hablar, como le gusta a mucha gente decir, no, este problema es el problema, hay que tratarlo en origen, bueno, sí, podemos, sí, claro, si son medidas que a todos, racionalmente a todos se nos ocurren, pero la medida es como el puerto de Melilla, no hemos hablado del puerto de Melilla, pero la inmigración que entra a Melilla, saltando la valla, su objetivo no es quedarse en Melilla, su objetivo es ir a la No. península. O sea, Melilla es un paso más. Entonces, evitar el efecto llamada por Melilla es tan sencillo como ir a la raíz del problema, que es evitar el efecto llamada. Y el efecto llamada, la única manera de evitarlo o de quitarlo, eliminarlo, es puesta en frontera sistemática de estas personas. Nosotros fuimos un paso más allá proponiendo, creo que fue en el 2017, en marzo, en unas conclusiones de unas jornadas que hicimos, proponiendo un cambio en la forma de actuar en Melilla. Hasta ahora ese grupo de subsaharianos que salta la valla pues se va por su propio pie al CETI.
Y luego, posteriormente, van por su propia vía a comisaría, por indicaciones, y bueno, ya van haciendo la documentación. Pues bueno, de Melilla no van a salir, pues estupendo, pues hace así. Vale. Nosotros hemos dado un paso más. Solo pueden quedarse en Melilla, solo deberían quedarse en Melilla aquellas personas que muestren un temor fundado a ser perseguidos por razones de políticos, por motivos de todo tipo, a ser perseguidos en sus países de origen o de tránsito. Es decir, aquellas personas que demuestren ser susceptibles de ser asilados, ¿vale? Bueno, pues nosotros dimos un paso más y en esas conclusiones llegamos a pedir, y así lo seguimos haciendo, que se cambie la forma de actuar. Y la forma de actuar debe ser interceptar a estas personas, conducirlas al puesto fronterizo, de Benianzar en Melilla o de Tarajal en Ceuta, y que allí se les asista, se les dé asistencia letrada, se les dé asistencia médica y se estudie su caso de asilo, allí, en el puesto fronterizo, por donde tenían que haber hecho la entrada los extranjeros. Y una vez que allí mismo la Policía Nacional, que es la encargada de este tipo de actuaciones, determine si son o no susceptibles de asilo, y una vez se les haya, pues lo dicho, asistencia letrada, asistencia médica y derecho de asilo, una vez que se establezca si han mostrado ese temor fundado a ser perseguidos, entonces que entren. Pero los que no lo demuestren tienen que ser puestos en frontera. ¿Y qué mejor sitio para ponerlos en frontera que el puesto fronterizo, el mismo puesto fronterizo? Y de ahí no pueden salir. O sea, para nosotros... ¿Dónde están los últimos que han entrado ilegalmente en España? Bueno, no tengo la certeza, pero me imagino que estarán en el CETI. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Ahí me pillas. Si no están en el CETI, estarán en un sitio habilitado. Se fueron al CETI y como están, como siempre, muy por encima de la capacidad... Los han derivado a otro sitio, ¿no? A la Plaza de Toros. Claro, sí. Y en la Plaza de Toros, que está cerrado supuestamente por un brote vírico, pero... Sí, claro. Estamos con la excepcionalidad del coronavirus y efectivamente las cosas se están haciendo así ahora. Pero que ellos se fueron andando al CETI con la fiesta de, bueno, ya estamos aquí, y llegaron allí y les dijeron, si aquí no cabe la gente, estamos por encima, que había como 300 personas más por encima de la cantidad de gente que entra. ¿Dónde? A la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, que también está por encima del aforo, un lugar puntual. Si no podemos digerir la cantidad de inmigración ilegal, que repito, es ilegal, ¿por qué se sigue haciendo mal? Es que se hace mal todo desde el principio. Y yo he de decirte, lamentablemente, la sensación que me dio, por desgracia, por las circunstancias que nos tocó vivir, con el esperpento del robo y todo aquello, a mí la sensación que me dio, sintiéndolo mucho, es, primero, que la Guardia Civil y la Policía estáis vendidos. Lo segundo es que hay un negocio montado alrededor de esto que genera tanto empleo y tanto dinero que se incita incluso en destino a que haya esta inmigración ilegal, y la presión de las ONGs es descomunal, porque muchas ONGs, la del señor Palazón y otros, su único modus operandi es que vengan ilegales a España. De hecho, ha habido juicios a personas responsables españoles que han sido juzgados por tráfico de personas en Tánger. Y estas personas, después de ser juzgados por tráfico de personas, han recibido directamente ayudas de partidos políticos de España. Entonces, yo, aparte de lo que tú propones, que cuando hablamos me pareció, y lo sigo diciendo, la mejor entrevista de las que hicimos allí, me pareció todo muy coherente. ¿En algún momento has pensado, a nivel particular, como persona, sin la uniformidad, que quizás si no hubiera este río de dinero, que no acaba seguramente todo donde debe de acabar, si se cortase el dinero y solamente con que se cumpliese la legalidad que actualmente hay, que hay herramientas legales para evitar esto y hacer el rechazo en frontera, si entre el rechazo en frontera y se cortara esta subvención millonaria descomunal, se solventaría la presión inmigratoria sobre toda la frontera y específicamente en Melilla? ¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo la puerta que me ofreces, pero la rechazo, y además la rechazo rechazo contento de rechazarla, porque
nosotros estamos blindados, tenemos absoluta neutralidad política y estamos obligados a ello, pero es que además eso nos brinda la oportunidad de ser exquisitos en cuanto a pronunciarnos sobre este tipo de cuestiones. Y sinceramente, creo que no debemos meternos en este tipo de cuestiones. Ya he criticado bastante a las ONGs porque ellos nos han intentado criminalizar. El tema de las subvenciones y el tema de todo este tipo de mentideros que insinúan si favorecen o no favorecen, no vamos a entrar ahí porque creo que no conduce a nada positivo. Desde luego, como representante de guardias civiles, lo que me debe mover son la defensa de los intereses de los guardias civiles. Y lo que sí que no vamos a tolerar desde la Asociación Pro Guardia Civil es que se ponga en duda ni el honor, ni la fama, ni por supuesto que se intente criminalizar a los guardias civiles que estamos trabajando en frontera por obedecer las órdenes legales que nos dan en cumplimiento de las órdenes de las leyes que nos obligan a proteger o a ejercer la custodia de costas y fronteras. Desde luego, la Guardia Civil tiene los mecanismos suficientes como para investigar ese tipo de mafias, y cualquiera que esté favoreciendo, promoviendo o incentivando o dando algún tipo de ayuda para que este fenómeno se produzca, pues debe ser puesto a disposición judicial. Eso por supuestísimo. Yo ya te digo que yo la sensación que me dio es que cuando veo la situación que hay, porque yo, por ejemplo, me fijé en los vehículos que tenéis, el equipamiento, las casetas, el estado de los postes podridos de la frontera, además una frontera que tiene presión de inmigración, el tema de la semirrígida que me comentaste y demás. Pues claro, yo veo que hay pocos medios y que se destina tanto dinero a la otra parte porque es que ya se aprobó una partida de 80 millones de euros para mejoras de estructuras e infraestructuras para acogerlos, y eso, si un país dice eso, es que espera tener mucha acogida. Sin embargo, no hubo una partida de 80 millones de euros para acondicionar un lugar donde en verano os cocéis, donde en invierno pasáis frío y la gente se moje y demás. Entonces yo espero que esta situación mejore. Creo que lo que pedís, lo que comentáis, es totalmente cuerdo, correcto y coherente, y suena tan cuerdo y correcto y coherente que no me explico además, cómo no se ha llevado a cabo. Sí, y me alegro de que hagas esa observación, porque es que esto que proponemos nosotros desde la Asociación Pro Guardia Civil, en teoría colma las aspiraciones absolutamente de todos los grupos. O sea, si por grupos entendemos grupos de opinión que creen que el rechazo en frontera es ilegal. ¿Por qué consideran que es ilegal? Sobre todo las ONGs que se emplean en este tipo de trata de personas, de inmigración, etcétera, etcétera. ¿Por qué consideran que es ilegal? Porque no se les da asistencia letrada, porque no se les da asistencia médica, porque no se estudian los casos de asilo. Oiga, vamos a hacerlo. Sí, eso es lo que proponemos nosotros. Pero vamos a hacerlo no desde el CETI. O sea, si lo que estas plataformas que quieren abolir, que quieren eliminar el hecho de que, o el delito del Código Penal de favorecer la entrada ilegal de personas, pues tampoco es eso. Si por supuesto si ese delito desapareciese, nosotros, pues mano al botón y se acabó. Pero ese delito está ahí y el que lo cometa, pues tiene que ir a un juez a responder por ello. Pero lo que proponemos nosotros colma las aspiraciones de las ONGs, porque la aplicación del acuerdo de readmisión con las garantías de la ley de extranjería, acuerdo de readmisión con las garantías de la ley de extranjería y aplicados en un espacio físico que es el puesto fronterizo. Y siempre estoy hablando, no puedo extrapolar esta forma de actuar a las Canarias, por ejemplo, que están ahora pues en todos los medios de comunicación. Pero en Ceuta y en Melilla es muy fácil, sería fácil de aplicar. En los tiempos en los que estaban los puestos fronterizos abiertos, con un trasiego de personas enorme hacia y a Marruecos, pues quizás era complicado, pero ahora mismo los puestos fronterizos están cerrados, están vacíos, y sería fácil llevar a esas personas allí, estudiar allí su caso de asilo,
darles asistencia letrada, darles asistencia médica, con lo cual se dejaría vacío esa acusación de las ONGs de hacer algo ilegal. Guillermo, Sí. no vamos a hacer más spoiler porque nos fuimos a la valla contigo. Estamos llevando ya en la portada de estadoalarmatv.es 2 grandes historias. La entrevista que te hicimos a pie de valla para que los espectadores vean si a primera vista qué condiciones tenéis allí, si hay más guardias civiles en el casoplón de Pablo Iglesias o allí, en ese fragmento de la valla, muy cerquita del puerto de Beni Ansar. A mí me sorprendía porque me decían, no, si al menos tenemos luz y calefacción y agua, o sea, como si eso fuese la bomba, ¿no? O sea, porque es cierto que hay algunas casetas de guardias civiles que tampoco, por toda España, que tampoco tienen esos servicios. Es lo mínimo, ¿no?, que podíais tener. Obviamente, manifestar el apoyo de estado de alarma a la Benemérita, a todos los guardias civiles desplazados a Melilla, que estáis padeciendo situaciones completamente tensas y dramáticas, pero también a todos los guardias civiles que se juegan el tipo en toda España por todos nosotros. Ya los espectadores, Raúl, pueden ver el vídeo por el cual nos cerraron el canal ayer, esa charla privada con los suscriptores premium. Hemos decidido abrirla para que la veáis todos, así os podéis registrar también en la web y tenéis también los secretos y novedades de estado de alarma de la televisión sin censura que preparamos. Recordar que tenemos un nuevo canal de YouTube, estado de alarma el 3, lo pueden buscar en el buscador. Así que ya métanse en la web, en portada, darte las gracias, Raúl, y darle las gracias a Guillermo Prada, portavoz de APROGC en Melilla. Ya sabes que esta es tu casa para lo que necesite. Cada vez que queréis hacer algún tipo de reivindicación, yo te voy a poner aquí el altavoz que necesitas y los minutos que necesitas. Nosotros no somos La Sexta ni Jordi Évole. Pues muchísimas gracias y nada, pues desde la Asociación Pro Guardia Civil estamos a vuestra disposición para cuando queráis hablar de Ceuta y de Melilla y del tema de la inmigración. Y sobre todo cuando queréis hablar de la lucha de los intereses profesionales de los guardias civiles. Sí, de Menas otro día hablaremos. Que vaya. Un placer, caballero, y darte las gracias. Lo primero por lo que expones y cómo lo expones, y lo segundo por el trabajo que hacéis. Darle la enhorabuena a tus compañeros. Yo siempre os defiendo, os apoyo y lo haré siempre públicamente porque me parece que hacéis una labor espectacular. Así que muchísimas gracias, caballero. Muchas gracias, Guillermo y Raúl. Y ahora a los espectadores me habéis pedido que enseñe a Sancho, que lo tengo aquí detrás, lo voy a enseñar. Que pensaban que era Leia, pero no, es No, esta está aquí, que quiere salir, pero de momento... Un abrazo fuerte y descansa, Raúl. Cuidaros, Guillermo. APROGC, hablando claro.